unos hicieron una descripción pues muy chévere de las causas, de lo que provocaba una membrana neovascular. Así que creo que ese tema les quedó claro, ¿no? Es decir, cualquier cosa que rompa la barrera hematoretiniana puede ocasionar una proliferación de tejido neovascular. Que en la mayoría de las membranas su procedencia o su inicio se da a partir de la coroides, y solo hay una en donde viene o surge de la interfaz externa de la retina, ¿sí? Que es de los vasos retinales, que es la tipo 3, ¿cierto? Entonces, sé que lo hicieron, sé que ustedes me pusieron fotos allí y me encantó eso porque de verdad que fue muy buena la búsqueda que hicieron. La tipo 1 entonces ya la reconocerán y se dieron cuenta que la tipo 1 era por debajo del EPR, y ahí se nota claramente que el EPR está levantado y lo que hay aquí está acumulándose de tejido neovascular. Ya saben entonces que donde hay neovascularización siempre va a haber filtración de líquido, ¿sí? O siempre va a haber edema. Entonces no nos queda difícil entender cómo sería la complicación de un paciente así. Ahorita el compañero preguntaba, entonces a todos láser. Pues realmente, si ustedes ven que la retina neurosensorial está íntegra, que lo que está levantándose es por debajo del EPR, hay salvación, hay posibilidad de recuperación, ¿sí? Es decir, que el tratamiento ideal para la gran mayoría de las membranas neovasculares va a ser siempre la terapia antiangiogénica, ¿sí? Ya vimos hace 8 días los diferentes tipos de medicamentos, eso pues varía en costos y en frecuencia de terapias, e incluso en efectividad, siendo la más costosa, más efectiva en un tiempo mucho más prolongado, sin necesidad de aplicar tantas inyecciones. Pero eso era lo que quería que hicieran, que reconocieran o aprendieran a identificar a través de una tomografía cuando es una membrana neovascular coroidea tipo 1, que digamos que no es tan agresiva. Ya la tipo 2, entonces es una formación de tejido neovascular por encima del EPR. Igual, volvemos a hablar de que siempre acá es que hubo un daño en la barrera hematorretiniana. Ustedes saben que una de las funciones del epitelio pigmentario retiniano es precisamente eso, detención de tumores y de formación de tejido vascular. Y el hecho de que allí ocurra un daño, como por ejemplo una degeneración macular, que es donde a través del acúmulo de drusas y exudación de drusas se genera esa ruptura, esa barrera, pues ese tejido neovascular se va a dar por encima de la retina. Miren cómo este daña más la arquitectura retinal. En este se conserva la retina neurosensorial todavía, ¿sí? Muy buenas posibilidades. En este ya hay compromiso de la arquitectura de la retina neurosensorial, es decir, que el pronóstico puede ser un poquito más reservado, señora. A mí no me quedó claro si, por ejemplo, cuando empieza, eso es doloroso y el paciente tiene forma de darse cuenta. Lo único que le ocurre al paciente es que ni siquiera un desprendimiento de retina genera dolor. Solo que ve genera síntomas, y el síntoma clave es los cambios en la agudeza visual. Pero realmente pero en eso no yo podría decir que la única enfermedad en el ojo en este momento, la única enfermedad en el ojo interna que ocurre que genere dolor es el glaucoma. Solo el glaucoma agudo, ni siquiera un glaucoma de ángulo abierto. Un glaucoma de ángulo abierto, el paciente está por su vida tranquilo, sin saber que tiene un daño al interior. Lo que sí es muy doloroso es todo lo que está en córnea y conjuntiva. Eso sí genera mucha sensación de dolor, porque usted ya sabe la nervación corneal cómo es. Pero al interior del ojo, absolutamente nada. Una persona puede tener un parásito adentro del ojo, puede tener una alteración gravísima del vítreo, un desprendimiento de retina, no hay dolor. ¿Y tú no vas a darte cuenta a tiempo? Por los cambios de la visión. Sí, y en este paciente no sufre dolor. El paciente lo que está contando es que ve una mancha en la mitad de la... Ay, doctora, yo le veo el cuerpo, le veo el pelo, pero no le veo la cara.
¿cierto? O sea, tiene un escotoma central. Pero ya es como más avanzado. A este nivel sí, de pronto este paciente todavía tiene una respuesta visual. Y la huesa visual de ese es 20, Podría puede ser, 20, todavía. podría ser, aunque ya el tejido neovascular pues hace que el funcionamiento de esa zona no sea tan correcto. Acuérdense que el EPR depende de la coroides. Sí, señor. En ese tipo ahí ya había endometriosis. Sí, incluso en la primera. La primera también. En la primera también, porque de alguna manera está cambiando en algo la arquitectura. Obviamente aquí más que metamorfosis ya no piensa en escotoma, pues por la densidad En la que llamamos, segunda. ¿cierto? En la segunda. Entonces miren cómo en este caso este paciente pues tiene ya espacios quísticos, ya hay líquido en la retina neurosensorial, hay un tejido neovascular que está ya por encima del EPR, es decir que hay invasión ya en la retina. Y esta, que es el RAP, lo llaman así RAP porque es una proliferación angiomatosa retinal. ¿Qué significa esto? Que hay tanta alteración, tanto compromiso que ya empieza a haber formación de tejido neovascular, no solo de la coroides hacia la retina, sino de los mismos vasos que ustedes saben dónde están. Ustedes saben que los vasos de la retina se encuentran presentes en la superficie interna de la retina, entonces desde ahí también empieza a haber una migración de tejido vascular. ¿Qué es lo que ocurre en el RAP? Que empiezan vasos coroideos y vasos retinales y confluyen y se anastomosan. Una anastomosis es una unión, una malla de tejido que se forma acá, pero el tejido neovascular, mucho más grave, muchísimo más grave. Y aquí sí se ve pues el cambio, es que miren muchachos, incluso miren las diferencias. Miren por ejemplo esta, que todavía la superficie interna de la retina, a pesar de que hay tanto tejido acá, levantándola, todavía la superficie interna de la retina se intenta conservar. No sé si están, estoy haciéndome entender que es esta zona. Miren que todavía se encuentran las células ganglionares y todo ese tejido, se encuentra denso, ¿sí? Miren esta. Es decir, ya empieza a haber unos cambios, mire acá, mire esta densidad acá. Esta densidad es un tejido neovascular proliferando de arriba hacia abajo. Si comprenden y si ven las diferencias, yo sé que ustedes hicieron la búsqueda, pero si entienden las diferencias de las diferentes posibilidades, entonces pues hay puntos en donde ya hay uniones del tejido neovascular. Y nos falta una que de pronto algunos no la mencionaron, por ahí sí vi unos que sí la mencionaron ustedes, creo que sí. La vasculopatía polipoidea, ¿sí? ¿Qué diferencias hay? También es un tejido de formación de tejido neovascular, crecimiento de la coroides hacia la superficie interna de la retina, pero aquí lo que hay es unas dilataciones vasculares, entonces como una especie de aneurismas, exacto. Entonces, esas dilataciones vasculares son las que se notan ahí, pero es muy claro reconocerlas, o sea, se ven fácilmente las zonas de dilatación, ¿sí? Más Trata, definidas, ¿ah? Más definidas. Sí, más... se ve, es que esto que están viendo acá es una dilatación del vaso y se ve por esto oscuro que es como la luz del vaso, ¿listo? Entonces, miren todas una sola membrana neovascular, ¿cómo se puede subclasificar? ¿Para qué sirve clasificar? Pues primero para reconocer las diferencias estructurales en cuanto a la posición, y en eso también radica la progresión y las probabilidades de recuperación por el tratamiento. Por ejemplo, en la polipoidea, que solamente se ve de abajo, todavía hay posibilidad de rescatar algo de la retina, porque la retina neurosensorial no ha alterado tanto su arquitectura. Mientras que las más graves, que son la 3, que es la proliferación de arriba y abajo, son vasos que vienen y confluyen. Esto ya está diciendo que hay compromiso tanto en retina externa como en retina interna, mucho más complejo la recuperación, ¿sí? Esta ya también está comprometiendo la arquitectura de la retina neurosensorial, ¿cierto? Entonces, esta tampoco tiene tan buen pronóstico. Esta podría sí mejorar significativamente. Entonces, de ahí es donde radica el éxito. Si usted tiene un paciente que le dice, doctor, estoy apenas en este tratamiento, me van a iniciar las terapias de angiogénicas la próxima semana,
el Onyx se viene las inyecciones en el ojo la próxima semana. Usted a través de la observación de no le dé la ilusión, no le dé la falsa expectativa al paciente, pero ya viendo la tomografía usted dice, bueno, es probable que después de las terapias regrese a mí y podamos poner las gafas exitosamente y el paciente quede con muy buena luz visual. Si me llega ya con un RAP, yo digo, toca esperar a ver cómo porque tampoco quiere decir que no le vaya a ir bien, pero las probabilidades son mucho menores debido pues al compromiso de toda la retina. Entonces ese tema creo que queda muy claro y ya al haberlo buscado también les da la posibilidad de haberlo dominado un poquito mejor. Listo, chicos. Bueno, como siempre corriendo mi cronograma, esta vez creo que ha sido el semestre más despelotado que he tenido con ustedes. Yo trato de no ser así, pero me ha tocado para los que no estaban aquí ahorita, les cuento que entonces me van a operar el 9 por fin. ¿Qué nos va a hacer? ¿Qué nos va a mandar para acá? No sé qué voy a hacer. Yo quiero pensar. Sí, esa sería la idea. Sí, yo hago el parcial, yo tengo que hacer los parciales, tengo que dejar todo listo y ya alguien que me colabore acá. No nos vaya a mandar a Gabriel, por favor. Bueno, no, yo tengo la certeza de que con ustedes no va a tener problema. O sea, que tengo pues la tranquilidad y la confianza de que ustedes me van a ayudar con eso. Nosotros no. Pero con ustedes sí sé que tengo la certeza, así que ustedes no me preocupan. Sé que ustedes son muy juiciosos. Entonces, corrí el tema porque quiero es dejar los temitas que han estado ahí en verde, los quiero dejar para las clases que les mandaré por video. Pero este tema entonces sí necesito que lo veamos presencial porque nos ayuda a comprender otros elementos importantes. Listo, entonces hoy vamos a ver las oclusiones vasculares. Cuando hablamos de oclusión vascular puede existir dos posibilidades, o que se me ocluya una vena o que se me ocluya una arteria, ¿cierto? Y va a cambiar mucho el hecho de que sea una o la otra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que podría ocluir, tapar una arteria o una vena? ¿Qué es lo más frecuente que ustedes escuchan? Grasa, ¿cierto? Grasa. Uno siempre se imagina que un paciente con dislipidemias, que sea hipercolesterolemia, cualquier tipo de dislipidemia, va a tener un problema de oclusión vascular, es el riesgo más alto. Son las enfermedades con muchísimo riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Y no estoy hablando solo de la oclusión vascular aquí en retina, eso puede dar en cualquier parte. Hay personas que le dan el cerebro y ya de plano con eso les da para sufrir un accidente cerebrovascular gravísimo, ¿no? Incluso comprender esto nos ayuda a comprender un poquitico el accidente vascular isquémico y hemorrágico. ¿Ustedes entienden esas diferencias? ¿Se vieron con Gabriel? Ahí está, hecho. ¿Qué diferencias hay? Pues que no llega oxígeno en la otra, ¿verdad? La otra es ya... ¿Quién tiene mejor posibilidad en el accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico? Muchas posibilidades. Hay sangrado, sí, pero ese sangrado tiene la ventaja como un morado. Pasan unos días y empieza a absorberse y el paciente empieza a recuperar funciones. Es ese paciente, me voy a meter aquí en un tema un poquitico por fuera, pero igual nos compete. A mí me puede llegar un paciente con un accidente, me puede llegar un paciente con un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico y puede llegar así. Y a los 20 días, un mes, ya puede decir, no, ya estoy moviendo las piernas, las manos. Puede llegarme con un estrabismo y a los 20 días o al mes ya no veo el doble. Es decir, las probabilidades de recuperación son bonitas, muy buenas posibilidades. ¿Qué le pasa a ese paciente que tuvo la fortuna de que ese trombo fue a través de una vena? Sangró, ya. ¿Qué pasa al que tiene un trombo que llega con una arteria? Ya, entonces hay problemas de hipoxia, la oxigenación es en cuestión de segundos que ocurre que en esa zona hay muerte celular ya. En el otro hay hemorragia, pero el tejido estaba vivo, todavía seguía recibiendo oxigenación y tiene todas las probabilidades de recuperación, pero en la isquemia no. El ejercicio ocurre igual.
¿Cuál es la isquémica? ¿Cuál es la hemorrágica? ¿Cuál es la oclusión de vena y cuál es la oclusión de arteria? ¿La alcanzan a ver así bajo la luz? ¿Sí? ¿Sí? Listo, entonces ¿cuál es la oclusión de arteria y cuál es la oclusión de vena? ¿Y esta cuál sería? ¿Vena o arteria? No, esto es de Vena, perfecto. ¿Y este? Arteria, exacto. Entonces ya está terminada la clase. Básicamente es eso. Una oclusión de una vena, de la vena central de la retina, lo que va a ocasionar es hemorragias. ¿De qué tipo? Intrarretinales, subretinales o preretinales. Intrarretinales, ¿cierto? Miren la característica y se ve cómo están posicionadas. Tienen la dirección de los axones de las células ganglionares, entonces es muy fácil reconocerlo. ¿Dónde ocurrió esta oclusión venosa? A nivel de la lámina activosa, o sea, desde donde nace el nervio óptico, ahí ocurrió. Va a generar sangrado en toda la extensión. ¿Aquí qué ocurrió? Pues se ocluyó una arteria y lo siguiente que ocurre es una palidez marcadísima en la retina. Es decir, esa palidez se debe a la tumefacción de los axones de las células ganglionares. ¿Sí? Por eso se ve ese puntico rojo, muy rojo, que corresponde a la fóvea. Se ve muy rojo, es porque el resto de la retina está pálida. Jorge, ¿puede repetir la parte de acá de la arteria? De la arteria, cuando hay oclusión de la arteria central de la retina, lo que ocurre es una palidez generalizada, o por lo menos en la zona donde se haya dado la oclusión, y esa palidez se debe a la tumefacción de los axones de las células ganglionares. Así que como están tumefactos los axones de las células ganglionares, lo que se ve muy rojo, muy evidente, es la fóvea. No es que siga viendo por la fóvea, es que como allí es más delgado, se visualiza más fácil el EPR, por eso se ve más rojito. Pero igual es una zona que va a tener una pérdida de la visión. ¿Y con eso es fobia? Listo. Entonces ya dijeron una causa, y es probablemente las más frecuentes, que es la presencia de cualquier tipo de dislipidemia. Dislipidemia, la dislipidemia es cualquier alteración de enfermedades de colesterol, ¿sí? Listo. La arteriosclerosis, ¿qué es la arteriosclerosis? Se pone rígida, entonces ya no pasa esto. El bombeo la forma de dilatación de los vasos. ¿Quién sufre de la arteriosclerosis principalmente? Pacientes hipertensos, adultos mayores y fumadores, ¿sí? Entonces ahí hay un riesgo importante. Todo paciente que tenga hipertensión, que sea fumador o los adultos mayores pueden sufrir este tipo de situaciones. Hipertensión y diabetes son dos enfermedades vasculares. En el caso de la hipertensión, ¿qué es lo que ocurre? Que el vaso se constriñe, su luz es más estrecha, por tanto hay más probabilidades de que un trombito de grasa ocluya. Mientras que en la diabetes el vaso no cambia, el vaso tiende incluso a verse algo dilatado. Pero lo que ocurre con la diabetes es que la sangre se vuelve más espesa, más densa. Y al volverse más densa, camina más despacio. Y al caminar más despacio hay agregación plaquetaria. Eso creo que lo vieron también con Gabriela. Y esa agregación plaquetaria que ocurre genera trombos, pero de sangre, es decir, coágulos que pueden bloquear los túneles o los canales de sangre. Alteración en la pared vascular como enfermedades como sarcoidosis, sífilis, eso lo veremos más adelantico. Son enfermedades en el cuerpo uveal que afectan las paredes vasculares. Artritis temporal de células gigantes, es una enfermedad que da más que todos los adultos mayores, en donde las células de la sangre son más grandes y ocluyen más fácil el vaso. Y el tabaquismo, pues que es uno de los que propende a la arteriosclerosis. Ahí nos falta, bueno, ahí hay uno que nos falta, que no está mencionado, que son los cruces arteriovenosos, pero no se menciona es porque hace parte de la hipertensión. Donde hay cruces arteriovenosos, sé que el paciente tiene como antecedentes una hipertensión. Arteritis temporal de células gigantes se llama.
No sé si has visto, por ejemplo, algunos adultos mayores que los vasos de acá, las venas de acá se les ven gruesas, dilatadas. Esto como los cambios. ¿Tiene qué? Las personas calvas, ¿no? Bueno, pues también depende, pues no digo que todos los que sean así, pero hay personas adultas mayores que estos vasos de esta zona se ven muy dilatados. Usted puede ser que si al tacto al paciente le duele, es posible que tenga una arteritis de células gigantes. Eso es una enfermedad vascular compleja, porque pues no solo puede generar oclusiones vasculares, sino neuropatía óptica isquémica. O sea, daña el nervio óptico por esa situación, y eso es, daos un ojo y a los días dan el otro paciente con ceguera. Pues son cositas que hay que estar pendientes, porque si usted ve un paciente así, lo importante es enviarlo a un cardiovascular, a un médico que le pueda mirar de qué manera maneja esta enfermedad, antes de que le ocurra algo. Entonces en la oclusión venosa pues ya nos quedó muy claro que en la oclusión de la vena siempre va a haber hemorragia. Siempre va a haber hemorragia en la oclusión de la vena, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí? El sitio donde hubo la oclusión, ¿sí? En esta, donde veo todo el segmento posterior comprometido, entiendo que ocurrió fue a nivel de la altura de la lámina cribosa. ¿Alcanzan a ver la papila? ¿Ven los bordes de la papila, los bordes definidos? No. ¿Qué asumen ustedes que también hay ahí? Papiledema. Donde hay sangre va a haber luego edema, va a haber líquido, y además de eso, luego la sangre empieza a atravesar un proceso que se llama hemólisis, en donde la sangre empieza a transformarse y a cambiarse. Es decir, esto más adelante va a empezar a mostrar exudación, ¿sí? Por eso por eso la vez pasada les contaba, la exudación es un tipo, digamos, es una consecuencia, o donde hay exudación, yo sé que ahí hubo un microinfarto, una oclusión, ¿sí? Entonces, esa sería como el ciclo de vida. En este caso, un poquito de mejor pronóstico, ¿cierto? La oclusión ocurrió a nivel de una rama, en este caso fue a través de la rama temporal superior venosa, ¿sí? Que genera, por supuesto, las mismas características de hemorragias intrarretinales con distribución siguiendo los axones de las células ganglionares. Y no solo es esto lo que me debe llamar la atención, sino que en la zona circundante voy a tener. Uno tiene la papila muy grande. Esa excavación está amplia. Yo lo que no sé es cómo. Quisiera aumentarlo, pero no sé por qué no me da. Ya. Pero no sé cómo, no sé por qué me está dando así. Bueno, ya la excavación la vieron, es un paciente que también tiene glaucoma, ¿no? Miren el anillo neural chiquito, lo angostico, ¿cierto? Inferior y superior, y el temporal está casi reducido, hay rechazo nasal, eso pues ya es muy evidente, ¿cierto? Pero lo que quiero que noten acá es como, a pesar de que aquí está el sangrado, los vasos me están mostrando que hay un edema en la zona circundante. Entonces miren cómo viene el vaso de repente, en esta zona se ve como el vaso se levanta, ¿sí? Es decir, esta zona podría estar, a pesar de que visiblemente no parece como tan comprometida, realmente el paciente sí puede tener un cambio de la visión significativo porque esta zona está elevada. Ahí se ve una diferencia de coloración. En algo, claro, tiende a cambiar un poquitico la coloración porque aquí lo que hay es líquido. Incluso por gravedad, este líquido empieza a decantar, es decir, a levantarme el resto de la retina. Estos son pacientes que también hay que pedirles mucha quietud, ¿sí? Con esto también doy paso a que tengamos la consideración siempre de hacer una muy buena descripción. ¿Cómo se llaman las protuberancias de estafiloma? ¿Qué cosa? Cuando se ve hacia un estafiloma. ¿Cómo se llama? El estafiloma es una invaginación Ok. y es solamente en miopía, solo en miopía. Se da porque la esclera tiende a desprenderse, porque el ojo está creciendo, porque el longitudinal se Entonces el estafiloma Acá no. es en la miopía. solo en la miopía. Y es Es hacia atrás, abajo. ¿listo?
Ok, en este caso la tendencia al cambio de coloración es porque la retina está levantándose. Hay líquido allí, listo. Chicos, clave importante, descripción. Yo creo que nosotros pues no estaremos muy involucrados en el tratamiento, pero sí en el diagnóstico y en hacer una buena remisión o remisión continua. A mí me llega un paciente con una oclusión así, primero, qué bien que hayan descrito de una vez la excavación, ¿cierto? Ya es un paciente con un glaucoma, ese paciente seguramente ya tiene un glaucoma confirmado. Pero además de eso, entonces ustedes tendrán que hacer una descripción de dónde está la hemorragia. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo describirían ustedes esa aparte de la excavación, solamente la hemorragia? Hemorragia tipo, no se nos olvide siempre decirlo. Hemorragia intraretinal. Temporal superior, hacia el borde posterior, Observación de venas coroideas. llegan como hacia la... Acuérdense que el polo posterior es la zona que está entre la arcada temporal superior y temporal inferior. Papila y la arcada temporal. Yo no podría decir cuadrante No te la superior mácula. y se asumiría que es todo lo de arriba. Sí, puede ser que digas que el cuadrante superior o puedes decir como lo estábamos diciendo allí, Arcada. en la arcada temporal superior, que se extiende en toda la arcada temporal superior, ocupando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 diámetros del papilo. Están diciendo sí que se extiende por toda la arcada, pero además de eso pueden decir un poquito que hay compromiso Del área del área macular. macular, ¿cierto? Del área macular superior. ¿Listo? Porque hacia abajo pues sí hay edema, no sé si alcanzan a ver acá como el cambio de la trayectoria de los vasos. Ese cambio de esa trayectoria de los vasos está diciendo que está levantada la retina allí. Pero por lo menos de sangrado, señora. También se explica la pasada que su nombre se llama atrofia Ah, bueno, es que este es un paciente adulto mayor, ¿sí? Acuérdense que los pacientes adultos mayores ya empiezan a tener un adelgazamiento del EPE. Entonces casi que paciente superior a los 50-55 años, que ya, sabemos que el adulto mayor es después de los 60, pero es que ya desde los 50-55 años ya nuestro epitelio pigmentario empieza a manifestarse mucho más delgado, de ahí la razón de la degeneración macular, ¿sí? Y ese adelgazamiento hace que tienda a ser algo translúcido y se pueda visualizar la circulación por el dedo. Entonces sí, este caso es un paciente que seguramente ya es un paciente adulto, ¿sí? Donde al verle la atrofia del epitelio pigmentario retiniano se ve pues que es un epitelio adelgazado, ¿cierto? Pero pues aquí lo más grave, digamos que es la oclusión vascular. Lo que quiero es que ustedes lo describan y que sean tan puntuales en términos de localización, de dimensión, de extensión, para que cuando el oftalmólogo le llegue, el paciente pueda reconocer si está empeorando, si está mejorando, porque puede ser que este paciente el día que llegue al oftalmólogo ya llegue con este sangrado aquí y algunas placas de exudación en esta zona. Ok, está absorbiendo. Vamos a hacerle un manejo vascular, voy a mandarle un corticoide, bueno, ya el oftalmólogo define. Pero si cuando llega a la consulta esta hemorragia es mucho más amplia, ok, ya, esto está avanzando, tenemos que actuar, ¿sí? Entonces todo depende como de la descripción que ustedes hagan. Miren, no es dolorosa, no hay dolor. Por eso es que el paciente a veces no acude a tiempo, por eso es que se demoran en llegar, porque mientras no les duela, aunque la verdad, una de las cosas que más asusta al paciente es la pérdida de la agudeza visual, ¿cierto? Porque si hay una disminución súbita de la agudeza visual, la mayoría de estos pacientes cuentan, no es que me acosté y al otro día que me levanté ya veía una mancha abajo oscura, veía de aquí para arriba nomás, no veía de aquí para abajo. Acuérdense que es una proyección de la retina, ¿cierto? Pero no refiere dolor, no hay dolor, no le llega con el ojo rojo, le llega con el ojo así tranquilo, no llega con el ojo inflamado, nada. O sea, usted lo mira y está así tal cual, normal. No llega con ningún signo evidente de dolor ni nada de esas cosas porque no hay. Listo. ¿Qué van a ver ustedes? Vasos dilatados y tortuosos. Siempre piensen que cuando observan un vaso dilatado y tortuoso es porque ahí probablemente hay actividad. Así como en la conjuntivitis.
Cuando hay una conjuntivitis a mayor hiperemia significa que hay mayor actividad, es decir, hay un proceso inflamatorio que está ocurriendo allí. En el caso de la retina igual, si hay vasos dilatados y tortuosos, pues es evidente que hay un proceso activo, es decir, un sangrado que está generando una respuesta vascular. Las hemorragias intrarretinales que ya las vieron, edema de papila o edema en cualquier zona de la retina, siempre va a ser la zona circundante al edema, a la hemorragia. Exudados que son sinónimo de absorción de la sangre, ¿cierto? Entonces inicialmente van a ser exudados blandos, que son los recientes, acuérdense que son difusos y que en profundidad de la retina están más superficiales, y luego cuando vayan siendo un poquito más llevan más tiempo, son un poquito más densos, se van posicionando un poquitico más hacia la retina externa. Y en casos más crónicos, es decir, por ejemplo, un caso como este que no se haya manejado a tiempo, puede ocurrir una cosa que se llama shunt óptico ciliar. Hagan de cuenta que nosotros en este piso estamos bien, pero el vecino de abajo no pagó la energía, se quedó sin luz. Y lo que hace es decirme, venga, présteme una extensión para yo al menos escuchar música, ¿sí? Entonces le pasa por la ventana de la extensión. Lo mismo acá. El shunt óptico ciliar, ¿qué es? Es una extensión. Miren el nombre, óptico ciliar. ¿De dónde vienen? Arterias ciliares. ¿Quién está recibiendo irrigación de arterias ciliares por ahí, vecino? ¿Qué vecino de la retina recibe irrigación de las ciliares? La coroides. La coroides. La coroides. ¿Y óptico de dónde? ¿Por dónde tiene la opción de pasar unos vasos ciliares? Por la lámina cribosa. Por la lámina cribosa, a través del nervio óptico. Es que no tiene otra manera. Acuérdense que esto que está ocurriendo es en la superficie interna de la retina, ¿sí? Es decir, el EPR, la lámina urea, que están perfectos. No hay posibilidad de que genere una hemorragia, una membrana neovascular. ¿Sí es claro eso? Venga, yo les hago el dibujo. Siempre empieza la lucha con los marcadores. Epitelio pigmentario retiniano. Retina, bueno, voy a dibujar una parte que no sea el área macular. Retina, ¿sí? ¿Dónde están los vasos? Acá. El que se ocluyó fue este, sangrado, tipo intrarretinal, ahí, ¿cierto? Más adelante, cuando empieza la absorción, se dan las exudaciones en esta zona, ¿cierto? Eso nunca baja, no hay compromiso en EPR. Ya ustedes vieron membrana neovascular, ¿qué tendría que ocurrir? Ruptura de esta barrera, pero aquí, mientras esto ocurra aquí arriba, de aquí para abajo todo está íntegro. ¿Qué es lo que sí puede ocurrir? Que como hay hemorragias, hay edema. Hay edema quístico, ¿sí? ¿Por qué es quístico? Porque tiene bolsitas con líquido. Ahí se queda. Esto no pasa acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los vecinos pueden ayudar a esa retina cuando hay un accidente vascular? La única, coroides, a través del nervio óptico, manda una extensión, o sea, manda un shunt óptico ciliar. El término shunt es como cortocircuito, y ese término hace referencia a que lo que están mandando es un vaso en un intento de generar un auxilio, porque allá ya hay un cambio vascular. El problema es que es un vaso de carácter neovascular, y ya sabemos, tejido neovascular es un tejido que surge solamente del endotelio, por tanto sus paredes son permeables y altamente proliferativo, es decir, no está bien que pase. Eso pasaría en el caso de una enfermedad crónica. ¿Sí ven el shunt ahí? Mire que es un vaso tortuoso, enroscadito. Sí, estos son pacientes que tienen
Como un remolinito. Exacto, son vasos provenientes de la coroides. Que llegue el paciente a esta situación y significa que eso lleva mucho tiempo, o sea, que eso no es reciente. Entonces, por eso participamos nosotros ahí, hacer un diagnóstico oportuno, una remisión oportuna para que los cambios los un tratamiento oportuno, ¿sí? Para evitar que se eche una corticosidad, ¿sí? Yo sí lo creo. En caso de que haya una separación muy profunda, puede ser secundaria al glaucoma. Claro, no, el shunt es consecuencia de la enfermedad vascular, de esto. Pero pues ahí, pues, además de eso, el paciente tiene glaucoma, ¿no? Son cosas diferentes, ¿sí? ¿Qué tiempo puede llegar a eso? No, es que eso es muy relativo. Hay personas que hacen un tejido neovascular en un lapso de 2 meses y hay otros que se demoran un poquito más. Eso es cada persona, es diferente, ¿no? La idea es no dejar que pase. Son muy diferentes. Sí, cada cuerpo funciona y reacciona de manera diferente. Ok, siempre como a nosotros nos gusta molestarle las vidas, entonces pues hay clasificaciones. Entonces, estamos hablando de una oclusión venosa, donde hay sangrado. Lo siguiente que va a ocurrir entonces va a ser exudación, ¿cierto? La exudación es muestra de que ahí ocurrió un infarto, pero ya está en resolución de la enfermedad, ¿sí? Vemos entonces ya como las lesiones están un poquitico más difusas, ya no están tan extensas, ya no son tan densas, están ya pues más localizadas, muy puntuales en algunas zonas. Y lo que queremos saber es si esa oclusión generó algo de isquemia, porque es que no es que la oclusión venosa no genere isquemia. Es decir, punto de partida, la vena genera sangrado y la arteria genera isquemia, ¿cierto? Ese es el punto de partida, pero no significa que una paciente con una oclusión venosa no vaya a padecer una isquemia más adelante. ¿De qué depende? De que lo hayan dejado ser, es decir, que hayan dejado que evolucione. Aquí vamos a aprender a analizar un poquitico las angiografías. Recuerden que las angiografías se aplica medio de contraste intravenoso. Ese medio de contraste va a viajar por toda la sangre. A los 7 segundos más o menos ya está llegando, 7 segundos, ya está llegando a la retina. Empieza a haber un llenado coroideo, luego la arteria y luego retorno venoso con la vena. Listo. Si hay isquemia, lo primero que ustedes van a ver es una zona carente de oxígeno, una zona árida. Se va a notar en la angiografía. ¿Por qué se va a notar en la angiografía? Porque donde hay isquemia no va a llegar oxígeno, pero además de eso, ¿qué es lo siguiente que va a ocurrir cuando hay una isquemia? Los vasos circundantes van a empezar a ver que en esa zona hay falta de oxígeno, entonces van a empezar a migrar tejido neovascular. Es decir, en la oclusión venosa sí va a haber neovascularización si se deja avanzar. Si lo tratan a tiempo, puede que haya regresión del sangrado y todo pase sin novedad. Pero también puede ocurrir la situación en la que el sangrado permanezca, no se trate, luego se genere una zona de isquemia. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Porque en la angiografía la zona de isquemia se va a ver como una placa oscura y alrededor, delimitándola, van a encontrar tejido neovascular. ¿Ven eso en la angiografía? Ojo, no me confundan la isquemia con sangrado. Miren que el sangrado se va a ver oscuro. Son como las ¿Sí? plaquitas. Las placas oscuras son sangre, ¿cierto? Entonces, alcanzarían a reconocer de pronto que esos vasos que están llenos de medio de contraste sean ya tortuosos, dilatados, estén difusos, como mostrando permeabilidad vascular. Por ejemplo, el superior. Los que se ven como más claritos. Como sobre la mácula. Encima. Eso es un espíritu chocarrero, digo. Me está ayudando. Pero nos están ayudando a devolvernos de la clase. ¿En serio? Chicos, ok, vamos a organizar la idea.
Aquí hay evidentemente una oclusión que ocurrió hace unos días, ¿cierto? Ya sé que es hace unos días, ¿por qué? Porque veo que hay exudación, es decir, está en absorción sanguínea, ¿cierto? Y ya hay unos puntos más difusos. Todo esto que está oscuro acá, ustedes lo van a ver aquí en la angiografía como placas oscuras, ¿sí? ¿Por qué se van a ver placas oscuras? Porque es que, chicos, eso gris parejito que ustedes ven allá es el llenado coroideo. Pero si tengo una hemorragia que está en la interfase retinal, pues ella por la fotografía no me permite ver qué es lo que hay atrás, por eso se ven como placas oscuras. Usted, si mira esta foto de cerca, busque alguna zona oscura que alrededor tenga vasitos que estén... Al área macular. No, pero el área macular deberá ser oscuro un poquitico porque acuérdense que allá no llegan tantos vasos, ¿cierto? Lo que quiero que busquen es que haya tejido como tortuoso, dilatado. No hay. No hay. No hay. Ya les voy a mostrar, es que no es isquémica. No hay. Aquí hay. Sí. Aquí sí hay. Mire, aquí sí hay una zona oscura y miren los vasos tortuosos que son permeables. Bueno, no saca eso. Todos. Aquí sí hay. ¿Sí los ven? Ok. Esa es la gran diferencia entre la oclusión venosa no isquémica de la isquémica. Pueden haber en las dos sangrado, pueden haber en las dos exudación, pero en la isquémica yo me voy a dar cuenta porque en la angiografía voy a tener un área que se nota que es hipóxica. Miren la oclusión vascular acá. Miren cómo esta vena no está ni siquiera llenando. ¿La ven? Sigue estando oscura. No está También. listo. Buena sal también. Apenas hay unas que están llenando, miren cómo es, pero está muy lento el llenado de esa vena. Miren cómo se ve la venita aquí que llena, pero aquí de repente no está llenando, ¿cierto? Apenas está recogiendo. Y en la zona oscura estoy viendo unos vasos que ya sus paredes se ven como difusas, como distorsionadas. Pero es decir, cuando un rayo acá es el Santo Reyes. Como, exacto, eso es como si hubiese tejido, sí, es el tejido neovascular que está ocurriendo allí. Esta ya es una zona isquémica, es decir, probabilidades de recuperación ya no hay. Aquí entonces quiero hablarles de tratamiento. Entonces, cuando yo hablo de terapia antiangiogénica, todos los marcadores, aclaro, están llenos, todos bonitos. Cuando hay indicación de terapia antiangiogénica, muchachos, ¿sí? Esto se indica generalmente para edema, neovascularización, ¿sí? Hemorragias, pero más que todo intrarretinales. ¿Aneurismas? No, para aneurisma no. Pero si el aneurisma sangra, sí. Entonces, terapia antiangiogénica para edemas, neovascularización y hemorragias. ¿Listo? Ok. Pero existe en oftalmoscopía, yo no sé si les he hablado del láser argón. Hace 8 días lo comentamos, ¿cierto? El láser argón es un láser verde. Porque ese casi no se utiliza. Sí, se utiliza bastante. Este es el que cauteriza, excelente, este es el que cauteriza. Entonces, ¿en quién se usa? Microaneurismas. Sí, gracias. Microaneurismas, isquemia. Y neovascularización, pero periférica, preferiblemente. Es decir, si está en el área macular y si se puede manejar con terapia antiangiogénica, mejor. Pero si ya hay un área de isquemia circundante muy grande con neovascularización, es mejor cauterizar. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Bloquear, quemar, limitar la zona isquémica.
Porque es que es la zona isquémica la que sigue generando formación de tejido neovascular, ¿sí? Es decir, allá es cuando hay hipoxia, lo que hace es que la retina genere factores angiogénicos y empieza a haber proliferación de tejido neovascular. Y se sabe que cuando un tejido llega a la isquemia no hay forma de revertirlo, es decir, ya murió. Entonces ahí no hace diferencia el que hagan una fotocoagulación, pero sí al contrario hará mucho beneficio que al fotocoagular están diciéndole usted ya no me llame más tejido neovascular, ya usted está muerto, quédese muerto, ¿sí? Lo bloquean, lo limitan, evitan que prolifere tejido. Entonces, para un paciente con una isquemia retinal, ¿sí? Lo más probable es que en esa zona le vayan a poner unas dos o tres líneas de láser alrededor de la zona isquémica. Frenan esa zona. ¿Listo? Ya murió, ya, no moleste. ¿Listo? A ver. Entonces, no isquémica edematosa. ¿Qué tiene? Edemas, exudaciones, hemorragias. Mejor probabilidad, terapia antiangiogénica, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía existe la posibilidad de que a través de las inyecciones recupere el tejido, ¿sí? Cuando se confirma que hay áreas de isquemia, todo esto ya está isquémico, ya no funciona. ¿Qué hay que hacer? Sellado con láser alrededor. El paciente dice, ay, es que me hicieron láser y yo no recupero visión. No, el láser no fue para eso. El láser fue para evitar proliferación de tejido neovascular, porque hay una complicación gravísima. Ustedes no han visto, ustedes están viendo patologías segmentos cerebral, la vieron en el semestre pasado. O sea que ustedes vieron glaucoma neovascular. Neovascular es una de las primeras causas de uso y de necesidad de prótesis oculares. Porque el glaucoma neovascular lo que está generando es migración de tejido neovascular de la retina al segmento anterior. ¿Recuerdan la rubeosis iridiana? ¿La conocen? También con segmento anterior se ve. La rubeosis iridiana es neovascularización iridiana. Ustedes saben por lámpara endura, ¿cómo reviso yo el iris en lámpara endura? ¿Con qué técnica? La difusa. A ver. Ok, ahorita les muestro una fotico de eso. Sí, vimos el glaucoma, ¿Sí lo vieron? Hace no sé por qué no veo el video. Si no hagan caer, no hagan caer mal. Lo mencionamos como en los tipos de glaucoma, pero nosotros no. Ok, entonces imagínense esto. Un paciente con una oclusión venosa isquémica, donde hay una zona muerta que genera liberación de factor angiogénico, empieza a haber formación de tejido neovascular, nunca se trató, nunca le hicieron terapia antiangiogénica, los vasos siguen creciendo. Y entonces ya ocupan la retina, ocupan la interfase vítreo-retiniana, es decir, imagínense, entre la retina y el vítreo unos vasos, generando tracción, es decir, empieza a ocurrir la probabilidad de tracción vítreo-retiniana, o sea, desprendimiento de retina traccional, pero esos vasos siguen creciendo y se van hacia la cámara anterior. ¿Por dónde ingresan? Por la malla trabecular y el iris. Y si ingresan por la malla trabecular, ¿qué están bloqueando? El flujo del humor acuoso, o sea, glaucoma. ¿Ustedes cómo la ven más fácil? Pues porque ven unos vasos navegando por el iris. Sí sabemos que el iris tiene vasos, pero ¿dónde están? En su estroma, yo no los veo ahí asomados. Ellos están en el estroma, es decir, detrás de la parte pigmentada, ¿no? Esa es una complicación de esto, de una isquémica, por eso la isquémica siempre le van a hacer láser argón, ¿listo? Ahí están pues las diferencias, aquí se ve todo parejito, muy bonito, grisecito, a estos puntos oscuros serán los puntos de sangrado, pero se ve grisecito, mientras que aquí se ven unas placas de oscuras que definitivamente están mostrando isquemia. ¿Por qué tiene que ser la angiografía mandatoria aquí, muchachos? Pues porque si ustedes ven, si miran esta foto, si ustedes ven estas dos fotos, no hay diferencia.
Es decir, como yo decir, esta es isquémica y esta no, no, muy difícil. A través de tanto sangrado que hay, a mí me cuesta trabajo entender si hay algunos vasos neovasculares que estén en esa posición. No puedo. Toca, es a través de la angiografía reconocer la isquemia, señor. ¿Por qué se conoce esa papila? Como más profundizada, rosada, rosada. No, es una papila normal, creía yo más fácil que esta es como está tendiendo a pared. Ese sería un color normal. Normal. De pronto, pues porque el resto de la retina ha cambiado, entonces se puede resaltar un poquitico más ese rosadito de la papila. Listo. Miren pues acá como dos hemorragias que están en los mismos cuadrantes, están en la oclusión de la rama temporal superior, ¿sí? Ya están evidenciando exudación. Ese tiene exudación dura o blanda. Ese está más dura y este blanda. Si notan la diferencia, más blanca, más difusa. Esta es un tricitil más amarillita, más densa. Es decir, que esta es más reciente, esta es un poquitico más antigua. A pesar de esto, esta se ve que va a mejorar más, porque tiene unos sangrados mucho más difusos, mientras que esta tiene un sangrado mucho más denso, ¿sí? A ambos habría que hacer la angiografía para poder reconocer si hay áreas distintas. Listo. Ahí hay otro sangrado muy localizado esta vez, viene acompañado de exudación blanda, pero también alguna exudación dura, ¿sí? Miren el sangrado, pero sí se alcanza a reconocer que la zona circundante pareciera más borrosa, más difusa, es decir, hay exudación, hay edema, ¿cierto? Curiosamente todos los que hemos visto tienen glaucoma, ¿no? El vaso que sale pues, de la papila como la parte temporal. Es una ciliorretiniana, normal. ¿Estabas pensando en shunt? No, No, por eso. solo fue curiosidad. Listo, ok. Sí, si en el caso que usted vea una cosa de este son sangrado y vea una arteria ciliorretiniana, déjela quieta. Es decir, a menos que sea tortuosa y dilatada, yo digo es un shunt. De lo contrario es una ciliorretiniana, ¿sí? Bueno, observado. Este sería el riesgo. Sí, una neovascularización que no se frena. Recuerden que si ustedes ven neovasos es porque hay isquemia. O sea, ya, sinónimo de neovasos es isquemia. Si hay isquemia hay que bloquear no con inyección, con láser. Hay que bloquear la zona isquémica, listo. Probablemente pueden ver que algunos pacientes les hacen terapia combinada, es decir, inyección y láser, ¿cierto? El combinar significa, no es que no le funcionó, no. Combinan es porque el láser sella y la terapia antiangiogénica lo que hace es a bloquear el resto de vasos que hayan crecido y a reducir el edema, ¿listo? Evitando esto. Miren, migración de tejido neovascular. Aquí vemos muchas cosas. ¿Cómo dice que se llamaba ahorita? Rubeosis iridiana. La rubeosis iridiana es los vasos que se ven, pero noten esto. Primero, veo un iris que está con una pupila corectópica, es decir, ya no es una pupila redonda, es una pupila deforme. Y esa pupila deforme, no sé si alcanzan a ver el cristalino, está pegado al cristalino. Es decir, que también generó una cosa que se llama sinequias posteriores, ¿sí? O sea, un bloqueo pupilar. Entonces, esta sería la condición normal, ¿cierto? Pero entonces este paciente empezó a sufrir neovascularización y esos neovasos empezaron a migrar. Hay también neovasos acá porque un paciente que ustedes vean así con ese iris, imagínense este vitrio lleno de membranas, llenos de sangrados, llenos de tejido neovascular, probablemente hay un desprendimiento de retina traccional. Sí, es decir, ese ojo ahí ya es un ojo doloroso y ciego. ¿Sí? Miren que ya el iris, bueno, ¿qué pasó allí? Entonces todos estos cambios generó una catarata, ¿cierto? Entonces la catarata lo que ocurre es que aumenta su densidad, se vuelve tumefacta, entonces ella se vuelve más robusta. Y al volverse más robusta me va a estrechar por capacidad, me va a estrechar la cámara anterior. ¿Ven el iris ahí como hacia adelante? Sí. Se llama el famoso iris en Bombay.
¿sí? Como embombado, bombe les dice. Pero además de ese, hubo tejido neovascular que ingresó por la ángulo camerular, ¿sí? Y entonces empezó a invadir el iris. Pero además de eso, esos vasos son tan descarados que no solo invaden iris, sino que también llegan y van y se meten y tocan el cristalino. Porque hay neovasos en el cristalino, ¿lo ven? Entonces eso ya genera un bloqueo. Es decir, hay glaucoma por donde usted lo mire. Glaucoma porque está estrecha la cámara anterior. Glaucoma porque hay migraciones de tejido neovascular justo por la malla trabecular. Glaucoma porque hay bloqueo pupilar, es decir, no hay forma de que el humor acuoso salga por ningún lado. Entonces son presiones intraoculares de 40 milímetros de mercurio, de 70 milímetros de mercurio. Es un ojo que pareciera que se fuera a reventar, ¿sí? Córnea edematosa, señor. Ya voy para allá. Ahorita no es lo que es una iridotomía. No es una iridotomía, es una iridectomía. Es decir, la iridotomía es un puntico con láser que se hace, que es más o menos de 1 milímetro. Estas ya son grandes, ya están casi del diámetro pupilar, es decir, que están en el orden de 3 milímetros, 4 milímetros. Esos agujeros se hacen, eso se llama trabeculectomía también. Es decir, es un agujero en un intento de bajar la presión intraocular, buscando que haya comunicación aquí para acá, pero es que resulta que ya no. Tiene dos, Claro. Pero es que ya no hay posibilidad porque al hacer este agujero igual todo esto está sellado, ¿no? Es que ahí hubo migración de tejido neovascular. A estos pacientes intentan rescatar, ustedes saben que aquí tenemos la conjuntiva, ¿sí? Y que saben que el drenaje del humor acuoso se puede dar a través de los vasos epiesclerales, ¿cierto? Terminan en el canal de Schlemm, van a los canales colectores y terminan en los vasos epiesclerales y subconjuntivales. Pero, ¿cuál es la vía de acceso a eso? La malla trabecular está bloqueada. Entonces, el doctor, viendo que eso no funciona, el paciente dice, le duele, yo no puedo dormir. O sea, además de que no veo, es un ojo que me da mucho dolor. El doctor intenta hacer una cosa que se llama trabeculectomía, es un agujero así de grande. Es decir, se ve parecido, pero ya está generando una comunicación con la conjuntiva y ustedes lo que van a ver es que la conjuntiva se levanta. Es un roto. Es decir, ya el humor acuoso cae a la conjuntiva para que la conjuntiva también ayude a drenar el humor acuoso. Eso se llama trabeculectomía. Lo que ustedes ven ahí de la conjuntiva levantada es una ampolla. Es una ampolla que ayuda. Va a ayudar, si eso ayuda, se puede dejar ahí porque el paciente va a preferir tener al menos el ojito ahí, que se mueve, que aunque se ve inflamadito y todo, es mejor tenerlo así y no que lo saque. Y de pronto al llegar al caso hay que hacer extirpación de ese ojo, si no. Claro. Si esto duele tanto y el doctor no es capaz, hay otras veces que ellos dicen, bueno, le duele mucho, sí doctor, usted me hizo esto, pero a pesar de hacerme esto, la trabeculectomía me sigue doliendo. Yo a veces tengo noches en las que no puedo dormir porque el dolor es tan horrible que se me irradia en la cabeza, el paciente realmente pierde calidad de vida. El doctor puede hacer una cosa que se llama inyección retrovulvar e inyección subconjuntival del cobre al 90%. Lo que hacen con eso es quemar todas las terminaciones nerviosas para que el paciente no tenga dolor. Y entonces tampoco funciona. Entonces luego le dice, le vamos a hacer una criocoagulación, es decir, con un ¿cómo se puede decir? Con un transductor se pone sobre la esclera y eso genera un frío y ese frío cauteriza los procesos ciliares que son los que se generan en el humor acuoso y el paciente dice criocoagulación con frío. Y el paciente dice, no, eso todavía me sigue doliendo mucho, sáquemelo. Sáquemelo. Uy, pero yo creo que ya con esa No funciona a veces. A veces les hacen muchas cosas y el paciente no. Y fuera de eso, como este paciente sufrió desprendimiento de retina por reaccionar por todas las membranas, que ese ojo hacia adentro está muy mal. ¿Qué examen les pueden hacer para ver si el hacia adentro está muy mal? Ecografía. Con la ecografía se mira si hay desprendimiento de retina. Cuando hay un desprendimiento de retina, lo siguiente que va a ocurrir es que el ojo empieza a colapsar y a generarse la famosa tisis púrpura, ¿cierto? Entonces finalmente el paciente termina o con una cascarilla, que es el ojo tísico, y le ponen encima una cascarillita para que tenga movimiento y que sea estético igual, porque es que el paciente con tisis bulbi se nota que el ojo está como lindo, ¿cierto? Pero si sigue el dolor y todo eso, lo que hacen es una evisceración. Listo.
Entiendan las diferencias de evisceración, enucleación y exenteración. ¿Evisceración qué es? Sacan el contenido del ojo, pero dejan la esclera con sus músculos. Es decir, dejan el muñón, el mochito. ¿Para qué? Para que al poner una cascarilla, bueno, sacan todo el contenido que es todo eso, neovascular, todo esto lo sacan. ¿Sí? Sacan esta parte de aquí adelante y luego cogen esto y lo sellan. Meten adentro como una bolita, como una canica, pero realmente son materiales, no, eso es un plástico como tipo PMMA. Lo ponen allí en una canistillita para que haga la forma, cierran, sellan, hacen un recubrimiento conjuntival y luego viene un optómetra especialista en prótesis ocular y le pone una cascarilla. ¿Sí? O cualquiera de ustedes que lo vaya a hacer. Que no sean los únicos pues de aquí, pero de aquí habrán más de aquí que salen para eso. Listo, ponen la cascarilla bien bonita, ¿sí? Y el paciente va a tener uno, pues no va a tener ojo, no va a tener visión por ahí por supuesto, pero se le va a mover el ojo. Entonces para donde mire va a haber movimiento, ¿cierto? Entonces la gente no lo va a sentir tan raro, diferente a la enucleación. En la enucleación solo se hace cuando hay, por ejemplo, tumores, cuando hay cáncer, que hay más probabilidades de proliferación de orbitaria y problemas. Entonces sacan el todo el globo ocular. Cuando sacan el globo ocular, los músculos lo que hacen es esto, se van hacia atrás. Queda la cavidad anoftálmica. Entonces ahí, ¿qué tiene que hacer el protesista? Una prótesis completa ocupando toda la cavidad, ¿cierto? ¿Qué limitaciones hay con eso? Pues como no hay músculos extraoculares, es el paciente que mueve este ojo y este ojo siempre es fijo, entonces la gente lo nota y la gente es muy cruel y pregunta mucha pendejada, ¿cierto? Listo. Y está el de la exenteración. ¿La exenteración qué es? ¿Lo habían escuchado? Quitan parte de la órbita. Entonces la exenteración es, por ejemplo, un paciente con una retinoblastoma que hubo migración a tejido orbitario, ya hubo cáncer que invadió órbita, entonces tienen que sacar esa zona. También lo pueden hacer ustedes, el que tenga habilidades artísticas de acá, ¿sí? Puede ser, bueno, Jairo, ¿por qué no? Sí, claro. Vea, la gente le paga lo que sea, con tal de que usted mejore su estética. Imagínese que a mí me haga falta todo esto, y eso me queda un hueco de abajo contigo. Toda la gente me mira aterrado, son pacientes que usan gafas gigantes, gorra, el pelo aquí suelto y todo eso. Imagínese que usted a mí me dé la posibilidad de ponerme una prótesis completa donde me reconstruya el cara y le ponga un vieje igual. Es una cosa muy bonita. Tenga buenos contactos con oculoplásticos, con oncooftalmología, para que sean los que le remitan más pacientes. Es simplemente buscar la población. Pero buenísimo. Listo. Entonces mire que el tratamiento ya lo hemos tocado un poquito. La idea es reducir la isquemia, la hemorragia, la neovascularización, ¿sí? Evitar el riesgo de desprendimiento de retina traccional, ya todo eso que le conté, evitar el riesgo de glaucoma neovascular, ¿cierto? Entonces, si solo hay hemorragias, si hay edema y si de pronto hay riesgo de sangrados, con terapia antiangiogénica, ¿listo? Pero si ya hay zonas isquémicas y hay neovascularización, ya toca fotocoagulación láser. Pero si ya viene con membranas neovasculares y tracción vitreoretiniana, tocaría que no hemos hablado, que es vitrectomía, más endoláser, más extracción de membranas. Entonces, esa es otra terapia, otro tipo de situación. La vitrectomía ya es cirugía. Esto es con láser, esto se hace en una lámpara de Endura, un lente que focaliza el láser y ya. No hay que abrir el ojo, aquí tampoco, solamente es una inyección. Pero en la vitrectomía hay que ingresar al vítreo. Entonces, todo procedimiento que implique ingresar al vítreo se va a llamar vitrectomía. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La sumatoria de cosas. Por ejemplo, vitrectomía más endoláser es que ingresan
Con la vitrectomía generalmente es porque hay membranas vítreas o hay sangrados en vítreo, hay alguna cosa en vítreo, ¿sí? Pero el endoláser será también láser argón, solo que meten una cánula, ¿sí? Y cauterizan hasta el interior. Entonces, ¿cuándo harán endoláser? Por ejemplo, en sangrados, ¿sí? O por ejemplo, en isquemias. Una vez ya ingresaron, ven la isquemia y una vez sellan con láser, ¿listo? Pero también puede ser más retinopexia. La retinopexia es pegar la retina, es decir, si encuentran que atrás de la ecografía vieron que la retina estaba desprendida, entonces tienen que pegarla para que evitar que colapse o que haya una tisis, ¿cierto? Retinopexia. De hecho, a veces hay retinopexias que hacen con endoláser. Puede ser más silicón o ay, ¿por qué no me olvidó eso? O inyección de gas. Porque el silicón o el gas también ayudan a pegar, van a ocupar un espacio en el vítreo y eso hace que se adhiera a la retina. Ahorita les explico un poquito más. Y más extracción de membrana. Entonces, si encuentran membranas invadiendo esta zona, entonces pueden explicar. ¿De qué depende? Por ejemplo, si encuentran que el paciente tiene un sangrado en vítreo, pero la retina se conserva adherida y ya no está sangrando más, solo necesitan sacar la sangre, que van a hacer vitrectomía más extracción de membrana, solo sacan la sangre. Pero si al ingresar sacan la sangre y ven que todavía hay un vaso por allá que está fugando, entonces vitrectomía más extracción de membrana más endoláser, ¿sí? Pero si tiene membranas en vítreo, tiene sangrados todavía, pero además de eso hay un área de isquemia, entonces vitrectomía más extracción de membranas más endoláser. Listo. Pero si hay desprendimiento de retina, entonces vitrectomías más extracción de membrana más retinopexia. La retinopexia, ¿cómo la pueden hacer? Ok, la retinopexia puede ser con láser, pegan la retina sellándola con láser, o si el desprendimiento de retina es muy amplio, muy extenso y no van a hacer con láser toda la extensión retiniana, lo que hacen es meterle silicona. ¿Qué hace la silicona? Empuja, es decir, ocupa el espacio y empuja las paredes, ¿cierto? Lo que pasa es que el tema con la silicona es que es un aceite pesado y ese aceite pesado cambia el índice de refracción. Es decir, si en ese vítreo que tiene un índice de refracción de 1,36, más o menos 1,37, la luz llega, se encuentra con retina y pasa otra vez a una buena velocidad, en un aceite pesado la luz pasa y se demora. Entonces, cuando ustedes hacen una ecografía, se muestra en la ecografía un ojo muy grande y no es que la silicona haya agrandado el ojo, inflado el ojo, no, sigue siendo del mismo tamaño, pero las ondas viajan más despacio, entonces el equipo lo interpreta como que se demora más en ir y llegar e interpreta que es un ojo más pequeño. Por eso la imagen de una ecografía después de una silicona se ve como un ojo grande. No se vayan a pegar el control y dicen, no, si es que tiene el ojo grande. No. Tiene silicona, sí. Esta característica es por eso. Si hacen una biometría, que la biometría es para medir la longitud axial, también va a pasar lo mismo. No, el gas no. El gas es aire. Entonces el gas tiene dos ventajas. Aquí hay una diferencia grande, chicos. La silicona la inyectan y queda. Solo sale cuando el oftalmólogo decide sacarla. Es decir, tendría que hacer una vitrectomía más extracción del silicona. El gas se va. Entonces el gas funciona por unos días, llena, llega, sella, pero ya cuando sella, ya se va. ¿Sí? Entonces durará 15 días, 20 días, un mes, dependiendo de cuánto gas le hayan puesto. ¿Sí? Es mejor, pero digamos que depende de la dimensión. Si el desprendimiento es pequeño, pues gas. Pero si el desprendimiento es muy grande, toca silicona. Que puede el oftalmólogo decidir dejarla o sacarla en el lapso de unos meses. ¿Sí?
Igual, entonces de ahora en adelante ya. Las preguntas mías van a ser enfocadas, ok, entonces ¿qué tratamiento se podría indicar? No lo vamos a indicar nosotros, pero más o menos conocer qué le haría el oftalmólogo por no saber a qué se enfrenta, ¿cierto? Porque entre otras, si el paciente listo tuvo experimento de retina, fue al oftalmólogo, el oftalmólogo le dijo, sí, si tiene un experimento de retina, mejor le voy a poner silicona porque es que es muy amplio. Y el paciente le dijo, bueno doctor, ya me hicieron la cirugía, ya me mandaron para las gafas, si usted va y hace refracción y encuentra en el ojo bueno neutro y en el ojo izquierdo más 7. Claro, son pacientes muy hipermétropes. Entonces usted tendrá que saber que ese paciente fijo, si le llega con silicona, usted va a tener que ponerle lente de contacto. Porque no es lo mismo poner neutro y un más 6. Y no solo feo, sino todo el efecto óptico que ocurre, ¿cierto? El cambio de las formas de las imágenes y todo. Por eso todo esto lo tenemos que saber, porque sabemos... Eso puede causarle diplopia al paciente. Algunas veces sí, pero es poco frecuente. Pues esto, o sea, una trabeculectomía, es decir, esto es un ojo ciego, pero por ejemplo una trabeculectomía sí podría ocasionar una diplopia. Chicos, entonces, ¿qué sería esto? Láser. Eso es puro láser. Puro láser. ¿Qué están viendo ustedes? Cicatrices de láser. Fotocoagulación en toda la zona. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta retina tenía un riesgo de proliferar. No hay ya tanto láser, ya no habrá un gas, una silicona. No, porque el gas y la silicona solo es para pegar la retina. En este caso fue para evitar la neovascularización. La retina está pegada, pero hay neovascularización, ¿sí? Era para sellar porque el paciente seguramente tiene un área de isquemia que estaba en riesgo de proliferación de tejido. ¿Listo? Es como quemaduras. Son quemaduras. Estas son recientes porque son blancas y de bordes difusos. Es decir, como si fueran un cigarrillo y me hicieran así en la mano. Tengo los primeros días un rojito con edema, pero luego ya me sale una costrica, una carachita. A los días ustedes van a ver que esas cicatrices ya no son blancas, ya son negritas, es decir, ya cicatrizaron. ¿Listo? Entonces cuando están así es que hace días le hicieron la fotocoagulación. ¿Listo? Estas son las fotocoagulaciones. Hay algunas alteraciones que no las hemos visto, por ejemplo hay uveitis o toxoplasma que tienen formas parecidas. Ojo, el toxoplasma no va a ser así organizado de generar unas lesiones punteadas, todas difusas, organizadas, no. Va a parecer diferente. Entonces, para que no me vaya a confundir. Además de eso, este paciente tiene antecedentes de tejido neovascular. La oclusión de la arteria. Entonces ya la vena nos quedó claro, ¿cierto? La oclusión de la arteria. Pues, ¿qué vemos allí? Una palidez de la retina, con una ventaja grande para este paciente. Este paciente tiene una ventaja y es que tiene una arteria cilioretiniana. ¿Sí? O sea, ocluyó todo, pero acá esta arteria cilioretiniana le está dando irrigación. O sea, que ese fue un afortunado de la arteria accesoria. ¿Sí? ¿Cómo va a ver ese paciente? De manera tubular. ¿Listo? Esta sí es una oclusión completa de la arteria central de la retina. Aquí no hay cilioretiniana que yo lo haya rescatado. Se ve el nervio óptico también con tumefacción, es decir, los axones allí están difusos, blancos, pálidos, edematosos. Paciente ciego. Y pues este es un caso de un paciente que identificaron ya el trombito, o sea, lo vieron el trombo que estaba generando bloqueo en esa zona y que está a unos días de hacer una oclusión, no la ha hecho todavía. Toca mandarlo al cardiovascular para mirar si pueden incrementar la dosis de los medicamentos para reducir las probabilidades de trombos. ¿Alcanzan a ver eso? ¿Esa imagen? Mujer de 72 años entra a urgencias diciendo que había una cortina negra en el campo superior. Antecedentes: hipertensión, dislipidemias, diabetes tipo 2, portadora de marcapasos, insuficiencia aórtica leve, es decir, todos los factores de riesgo. Hizo una oclusión de la arteria, pero en la rama inferior. ¿Ven el trombo? Hay la relación arteria-vena. Está muy delgada la arteria, sí señor.
O sea que la relación arteria-vena está comprometida, probablemente vienen en la zona del trombo. ¿Se puede aumentar desde acá? No. Miren cómo se constriñe, el vaso ahí prácticamente quedó oculto en las fibras de los axones. Esa fue la razón de la oclusión de la arteria. Miren que está ocluida la arteria, miren que la vena sigue su camino sin problema, pero la arteria de repente se interrumpe allí. Miremos si hay cruces arteriovenosos, no los hay. Miren que la vena por donde pasa la arteria, la vena sigue con su trayecto sin problema. Igual por acá lo que sí se ve, la arteria va hasta por encima, eso es lo que aquí se ve muy evidente la vena, porque la arteria, como decían, está muy adelgazada, es decir, la relación arteria-vena puede ser de 1 a 3. ¿Sí? Este paciente también tiene algunas drusas, ¿no? Son drusas, no son exudados. ¿Por qué se dan cuenta que son drusas y no son exudados? Porque son muy amarillas y se ven muy profundas. ¿Sí? Entonces es una persona adulta mayor, tiene 72 años, son drusas normales asociadas a su edad. ¿Cierto? Por acá de pronto, si vemos una arteria con un hilito blanquito que se llama hilo de plata, como es hipertensa, eso es una característica de una arteriosclerosis. Cuando veamos hipertensión lo vamos a reconocer mejor. Y aquí de pronto sí hay posibilidad de un cruce arteriovenoso, es decir, aquí la vena, en la zona donde acá pasa la arteria por encima de la vena, se ve como la vena cambia en su trayectoria, parece como una S, y además de eso se intenta como adelgazar en esa zona, ¿sí? Las blancas de... No, esos artefactos de la foto, eso es de pronto una lagaña o alguna cosa de la paciente ahí. Ok, entonces es una oclusión de arteria, listo. Miren que en la oclusión de arteria no hay sangrado, pero sí hay tumefacción de axones, y esa tumefacción de axones también trae como consecuencia edema, es decir, va a haber liberación de líquido. ¿Listo? ¿Qué síntomas iguales a los de la oclusión venosa? Pérdida súbita de visión, pero no hay dolor. El paciente no cuenta que hay dolor, simplemente amanecí viendo una mancha. ¿Listo? Normalmente es en un solo ojo, y como es tan agresiva porque es oclusión de arteria, la mayoría de los pacientes pueden llegar a cuenta de dos o a percepción luminosa. Depende de la localización, ¿cierto? Porque si es en una rama, obviamente el resto de la retina está respetado, pero si es a nivel de la lámina cribosa, como en la hemorragia que vimos que a nivel de la lámina cribosa hay compromiso de todo el segmento posterior, si es la oclusión de la arteria a nivel del segmento posterior, va a haber un cuentadedos o una percepción luminosa. Si es a nivel de la arteria oftálmica, puede haber no percepción luminosa, debe ser un ojo ciego, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hay pérdida del campo visual, se ve la retina respetada, en la parte inferior tumefacción de los axones. Entonces miren, la palidez de la retina, ya lo mencioné ahorita, tumefacción de axones. Exudados, el exudado no es propiamente porque haya una hemorragia, sino porque yo hubo liberación de líquido. Presencia de células inflamatorias, puede ser que a veces encuentren un vítreo un poquitico turbio, pero es algo atípico. Algunas veces hemorragias intraretinianas, pero no es una cosa asociada directamente a la oclusión de la arteria. El edema, que por supuesto siempre va a haber. Defecto pupilar aferente cuando hay oclusión a nivel de la lámina cribosa, ¿sí? Como hay un ojo ciego, hay defecto pupilar aferente. Y la famosa mancha rojo cereza, que es ese rojo bonito en el área foveal, pues porque el resto de la retina está pálida. Esto dice la literatura. Dice, si hay una oclusión de arteria, entonces, bueno, primero, y creo que aquí sí nosotros podemos participar bastante, es en la medicina preventiva, ¿sí? Es decir, si a usted le llega un paciente con enfermedad vascular, ¿sí? Con enfermedad cardiovascular, con antecedentes de dislipidemia, es mejorar, animarlo a que mejore su estilo de vida, su alimentación, a que siga las instrucciones de su médico internista o el cardiovascular, sí, que son los que manejan estas enfermedades crónicas. Es decir, que se cuide.
de pronto asustarlo un poquito, porque a veces el paciente es descuidado. Pasa mucho con el paciente del campo o personas de bajos recursos que no averiguan muy bien o no se preocupan tanto por eso, y pues porque la alimentación es muy diferente en el sentido de que comen más frijolitos, más fritanguita, más chicharroncito, más cosas. En cambio, una persona de pronto más consciente de su situación de salud puede cuidarse un poquito más. Y se dedican a tomar con muchas maticas. Y son personas, sí, son personas que, es que la vecina tenía algo parecido a lo mío y estaba tomando no sé qué y le funcionó, y yo estoy haciendo lo mismo y me siento muy bien. Y el paciente con unos ojos vueltos nada. Exacto. Entonces, por eso es consejo, educación. Nosotros hacemos parte de ese proceso también. También dice la literatura, si usted ve que está haciendo una oclusión de la arteria, haga como la reanimación, como bombeo, haga un bombeo, un masaje, y se supone que el masaje lo que va a hacer es que genera como esa dilatación vascular, ese movimiento vascular, y va a mejorar el flujo arterial, pero eso es una falacia, es decir, eso no pasa, a menos que le den el momento en el que usted está en consulta y está empezando a ver que hay una oclusión, pero eso de verdad que es muy difícil que ocurra. Cuando el paciente llega con un cuadro clínico de estos, lo que hacen es mandarle hipotensiones o diuréticos. ¿Cuál es el propósito? Bajar la presión intraocular. Al bajar la presión intraocular liberan un poquitico la retina, es decir, no está tan apretada, y al liberar la retina los vasos tienden como a dilatarse, y esa dilatación permite que el trombo pase, que sí se libere, ¿sí? Antiagregantes plaquetarios, ustedes saben que esto es para mejorar la velocidad sanguínea, es decir, para hacer mucho más líquida la sangre y facilitar el flujo de estos trombos. Y las inyecciones retrovulvares de vasodilatadores, que hacen por detrás del ojo, inyectan vasodilatadores, que su propósito es básicamente facilitar el flujo del trombo. Es más fácil que llegue así y no a través del segmento anterior. Entonces, a través de vasculatura van a llegar a la coroides, y de la coroides pasan a retina. Listo, pero definitivamente creo que lo más importante es prevenir, porque cuando aparecen, yo nunca he visto un paciente con una oclusión de arteria que no recupere. ¿Sí? Pasa, y lo que hace uno es decirle que esto puede acabar con su vida, porque eso que está ocurriendo ahí no solo está ocurriendo en el ojo, realmente tiene una enfermedad vascular general. Entonces ese paciente puede hacer a los días un accidente cerebrovascular, es decir, puede pasarle cualquier cosa. Por eso hay que educarlos mucho, y nosotros ahí somos bastante importantes. Miren esta angiografía. Miren cómo se ve el llenado arterial. Se supone que a los 7 segundos la arteria llega. Yo he hecho angiografía, si uno aplica el medicamento y cuando me estoy sentando, ábrame el ojo, pan, ya han pasado los 7 segundos y ya está llena toda la arteria. Es decir, a veces no le da uno tiempo de alcanzar a tomar solo el llenado arterial, sino que cuando uno llega ya está llenando la vena. Es decir, es muy poquito tiempo. Entonces imagínense uno llegar a tomar la foto y que ni siquiera esté llenando la arteria, o sea, que apenas hayan unos vasitos. Significa que el líquido estaba viajando muy lento, y eso es signo clínico de una oclusión arterial. Se ve el grisecito del fondo. El grisecito del fondo, que es el llenado coroideo, la coroides está bien, pero el de adelante, que es de la arteria, pues ese sí se ve el compromiso. Aquí hay otra, ¿sí?, que solamente llena como hasta esas zonitas. Bien difícil a uno alcanza, en una condición normal uno nunca alcanza a ver como el medio de contraste alcanza a llegar ahí, no, sino que cuando uno ya se está sentando, o sea, él está inyectó, cuando me siento a tomar la foto, ya hay llenado arterial. Ni siquiera con una enfermera al lado, porque cuando la enfermera está al lado poniendo, entonces el paciente está mirando lo que le están poniendo. Señora, acomódese aquí. Entonces, como ahí, entonces con la enfermera ahí pegada y el paciente acomodándose, mientras usted lo acomoda, ábrame el ojo, le tomo la foto, ya hay llenado. Entonces, que se vea así implica que el llenado es muy lento, eso significa que hay oclusión. Esta es la más típica, ¿no? Veo exudación dura, veo la mancha rojo cereza, es un ojo ciego, probablemente con NPL, o sea, no percepción luminosa. Y esta es una combinada, o sea, esta sí fue más mal.
oclusión de arteria y oclusión de vena. La oclusión de vena por los sangrados y la de arteria por la palidez de la retina. El pronóstico aquí es muy malo. Sin embargo, ¿cuál sería el tratamiento para este paciente? Porque una cosa es eso, tener un ojo ciego, pero al menos está ahí. ¿Qué indicaciones le harían? Vitrectomía no hay necesidad, porque el vitrio está libre, no hay membranas, entonces no hay necesidad de ingresar. ¿Cómo se puede hacer sin necesidad de ingresar? Terapia antiangiogénica y láser. Combinan láser con terapia antiangiogénica. La terapia antiangiogénica para reducir el sangrado y como ya hay áreas de isquemia, entonces para bloquear esa zona. Noten muchachos los vasos dilatados y tortuosos. Quiere decir que eso está activo ahí, eso sigue generando. ¿Hay qué? Que está tortuoso, pero también tiene zonas isquémicas. Claro, o sea, por haber hecho oclusión arterial hay zonas de isquemia, pero hay tortuosidad. Seguramente si hacemos una angiografía aquí, este paciente va a tener. Tiene el hilo de plata. Sí, este paciente tiene antecedentes de hipertensión. Cicatrices de láser, ¿no? Ya más antiguas, porque ya se ven con placas hiperpigmentadas, ¿cierto? Miren que este paciente tiene vasos exangües, o sea, unos vasos que se ocluyeron y que ya ni siquiera está viajando sangre a través de ellos. Eso significa que hay una oclusión severa. ¿Qué fortuna tiene este paciente? Que tiene esta zona respetada. ¿Sí? Pues maravilloso para este paciente. Fue en ambos ojos, ¿no? En ambos ojos sufrió los episodios. Pero entonces la visión de ese paciente hacia Puede la ser periferia, tubular. ¿cómo va a ser? Tubular. Aunque por ejemplo aquí, miren, este está más respetado, pero aquí tiene un exudado. Probablemente este exudado quiere decir que aquí también sigue todavía liberando líquido. Tienen que revisar si hay liberación de líquido allí y mandarle una terapia antiangiogénica o algo que ayude a frenar un poquito. Todo esto es tumefacción, las hemorragias con exudación reciente, ¿sí? Vasos tortuosos, es un paciente hipertenso. Y en el caso de acá, ya veo vasos tortuosos en toda la extensión. Miren este vasito acá, muy tortuoso y se ve difuso, es decir, que hay liberación de líquido allá. Y acá en esta zona hay un vaso exangüe, es decir, que la oclusión ocurrió a este nivel. De aquí para allá ya no hay paso de sangre. Eso significa, eso fue vena o arteria, que está ocluido ahí, la arteria, la vena. Miren el color, miren. La arteria. No, es una vena, parece una vena. Parece la vena porque son muy oscuras. Sí, una vena. Diría que es la vena. La vena porque está más gruesa y viene hacia acá. Es la vena. Mire que es más oscura, entonces con una oclusión de vena, Y ahí ya que se ya pasan por la tiene estos oclusión. vasos exangües, es decir, ya no está haciendo retorno venoso. Probablemente en esta zona ya todo esto será isquémico, ¿cierto? Por eso fue que le hicieron láser en esos puntos. Miren que ustedes ya tienen habilidades de descripción. Bueno, chicos, terminé. Les quiero contar algo. Entonces mi plan es el siguiente.